Bueno, a nombre del secretario regional ministerial de Educación de la región de Valparaíso, don Juan Pablo Álvarez, él tenía toda la intención de estar aquí, pero como le comentaba Claudia, está en la mesa de reconstrucción de la escuela Ramón Barros Luco y eso se alargó más y jugó en contra de su intención inicial. Pero siempre él ha hablado en cada ocasión que puede del concepto de coherencia sistémica. Y por un lado eso tiene que ver con cómo podemos asegurar que los distintos servicios contribuyan a los objetivos que tiene la mejora en educación. Pero por otro lado también en el ámbito que él ha trabajado más a lo largo de su vida profesional, que es el de la convivencia, tiene una mirada en la cual ha volcado a lo que es hoy el principal programa ministerial, que es reactivación educativa, y cada vez que puede, él indica que la convivencia, los aprendizajes, la asistencia, las trayectorias, son cosas que abordamos de manera separada para simplificarnos un problema que es complejo, pero no están separadas, están todas relacionadas y están todas vinculadas. Y estoy seguro que hoy hubiera mencionado que él encuentra todo el sentido a esta mirada sobre un tema tan importante como es las brechas de aprendizaje, en este caso en un área relevante como son las matemáticas, agregando un segundo factor que es relevante para nosotros en la política regional, que es los desafíos de género, y cruzado además por un tercer eje que a él le importa muchísimo, ¿no? Que es lo emocional, lo socioemocional, las emociones, la convivencia también de un modo bastante concreto, ¿no? Y entonces, cuando tuvimos el regalo de conocer la perspectiva de trabajo de la doctora Claudia Vargas, a propósito de un artículo del CIAE sobre los resultados del CIMSE 2024 y las brechas de género, nos hizo todo el sentido las variables que pone en juego para analizar el fenómeno y plantearse cómo abordarlo. Así es que tomamos contacto con ella y gracias a que hay ahí una ayuda superior que siempre nos acompaña, hubo una disposición excelente, ella no puso ningún problema, todo lo contrario, y aquí estamos para poder disfrutar de lo que ella ha preparado especialmente para esta reunión. Y la expectativa, tanto de ella como nuestra, es que esto no sea un momento único en el tiempo, sino que abra conversaciones, genere vínculos que puedan contribuir al abordaje de este desafío, ¿no? Las brechas de aprendizaje, particularmente en matemáticas, con perspectiva de género y abordando también la dimensión de las emociones. Muchas gracias, Claudia, y el tiempo todo tuyo. Muchas gracias, Sergio. Bien, eh, yo solo quiero comentar brevemente que puse estos logotipos acá para mencionar que soy académica de la USACH, que trabajo allá hace 10 años en el Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación, que desde allí comencé a liderar lo que es un pequeño museo laboratorio de didáctica de la matemática, por eso acá está este logotipo también. Y colaboro en dos grupos, uno de investigación de las emociones y otro grupo que tiene que ver con tecnología de unos profesores brasileños que investigan en educación matemática. Y soy parte también de un instituto de investigación en educación acá en Chile. Entonces, gracias a esta invitación de Sergio, también ahora estoy colaborando con el Ministerio de Educación, con ustedes en esta tarde de mayo. Bien, comentarles que gracias a la invitación de Sergio tenemos este lindo afiche que él realizó y nos encontramos en esta tarde. Bueno, pero les quiero comentar un poquito que yo me imagino que ustedes, yo tengo este como prejuicio que ustedes que se imaginan que esto es Santiago, lo que aparece aquí en este pequeño video. Me pueden hacer con la manito si quieren que eso es lo que se imaginan, como gente caminando para allá y para acá. Esto es un poquito para romper el hielo y que se vayan sintiendo en confianza y vayamos sintiendo alguna emoción. A ver qué. Hay una herramienta de poner la manito. Eso. Jennifer ha dicho que sí, que se imagina que eso es Santiago, gente corriendo para acá y para allá. Paula Castillo también. Muchas gracias por el feedback.
Pero bueno, después de todo, aquí Arturo también dice que sí, que le parece que eso es Santiago, pero no todo es. Les voy a mostrar que esta mañana fui a dar clase y me encontré con esto en el octavo piso, en un edificio que doy clase a los estudiantes de ingeniería. Les enseño matemática, cálculo, y me encontré con esta preciosa postal de lo que es la cordillera de los Andes, recién nevada porque tuvimos lluvia. Entonces valía la pena compartir esta postal y que no pensaran que Santiago era solamente cosas de gente caminando acelerada. También tiene cosas lindas, que es la cordillera. Entonces, vamos a los contenidos que les quiero compartir el día de hoy. Bueno, como contenidos, eh, vamos a comentar un poquito qué son, por qué, digamos, abordar las emociones hacia la matemática. Em, Contarles que hago investigación relativa a la ansiedad matemática y subrayar un poquito por qué. Hablarles desde la neurociencia, el interés relacionado a la matemática, un poquito sobre las brechas de género, algunas medidas para la reducción de la ansiedad matemática que podrían estar vinculadas con lo que hacemos en el museo y algunas experiencias con creación de videos de matemática. Y al final tratar un poquito las preguntas que ustedes mismos formularon o las que vayan saliendo dentro de la conversación. Entonces, lo primero, ¿por qué las emociones hacia la matemática? Sucede que aunque pareciera que no, y antiguamente cuando, no sé, yo estudié o algunas personas estudiaron de las presentes, quizás los aspectos emocionales hacia la matemática no parecían interesantes, pero la verdad es que estos aspectos emocionales se empezaron a considerar en la medición de los rendimientos en matemática en la prueba PISA, que me imagino que les debe sonar a todo el profesorado acá y a las personas que trabajan en la secretaría, desde el año 2003. Y estos aspectos emocionales, la prueba PISA, que dicen relación con la ansiedad matemática, con el bienestar socioemocional de los estudiantes, etcétera. Y se ha podido ver que los resultados de estas mediciones mostraron que los aspectos socioemocionales son tan relevantes en el rendimiento académico como el estatus socioeconómico, que sabemos que esto marca bastante los resultados de las mediciones que también se hacen aquí en Chile. Entonces, lo que sí es importante es que los aspectos socioemocionales sí pueden ser gestionados o mejorados por el sistema educativo, pero sí sabemos que los aspectos económicos, socioeconómicos, no podemos mejorarlos nosotros desde la escuela. Entonces, sabiendo esto, tenemos que poner atención en los aspectos socioemocionales. Una de las variables que se mide en estas pruebas, que son las pruebas internacionales que yo les mencionaba, las pruebas PISA, que se miden en los países que están adscritos a la OCDE. La OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo de los Países, entre los cuales está nuestro país, es esta variable que es la ansiedad matemática. ¿Y qué es la ansiedad matemática? Fue definida hace muchísimo tiempo por un investigador de apellido MacLeod. Es el sentimiento de tensión, aprensión o miedo que interfiere en el rendimiento matemático. La ansiedad matemática ha sido asociada a peores rendimientos en matemática. Sin embargo, la ansiedad matemática afecta transversalmente a todo el estudiantado. No porque haya niños con buenas notas, eso no quiere decir que aunque tengan buenas notas, no tengan ansiedad, igual la sufren. Según la evaluación PISA, que aquí lo tengo escritito en inglés, que es una sigla, el Program for International Student Assessment, los estudiantes chilenos de 15 años manifiestan la mayor ansiedad frente a las tareas matemáticas respecto de sus pares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE.
Ahora, en la prueba PISA no se miden conocimientos como mide, quiero decir, en el CIMSE. Se mide cómo se aplica el conocimiento, ¿ya? Y tengo este gráfico que me ayudó a hacerlo una colega con la que yo trabajo, que es estadística, la Claudia Matus. En este gráfico se puede apreciar cómo nosotros, los chilenos, somos el país que va puntero junto con Turquía en ansiedad matemática. Y esto, fíjense, bueno, lo anoté acá, dice, la ansiedad matemática afecta a los logros académicos en matemática de jóvenes en una amplia variedad de países, culturas y grupos étnicos. O sea, en Turquía son bastante distintos, tienen una religión diferente y totalmente distinto que nosotros. Yo hace poco daba una charla a colegas de Brasil y Brasil está bastante detrás que nosotros en ansiedad matemática. Y el Reino Unido está bastante atrás. Sin embargo, en Reino Unido se han preocupado bastante, a pesar de no ser los punteros en ansiedad matemática, pero sí, por ejemplo, ellos tienen em, contabilizado que uno de cada 10 niños entre 8 y 13 años sufre de ansiedad matemática, los niños británicos, y se preparan para disminuir la ansiedad matemática en sus niños. Bueno, de hecho hay investigación al respecto y se trabaja para poder disminuirla. Em, Algo que señalar es que eh, todos tenemos expresiones emocionales y es necesario atender esto cuando se produce en el sistema escolar. Entonces, cuando los estudiantes sienten ansiedad, que es lo que yo les estaba relatando que pasa con nuestros estudiantes chilenos, no puede haber aprendizaje. Esto lo afirman los mismos profesores que han sido consultados incluso en el Reino Unido cuando se conversa con ellos y se dan cuenta que hay alumnos con ansiedad y no pueden aprender si están ansiosos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay niños ansiosos? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la descripción de un caso. Aquí está mi profe Jonathan Bimer. Si nos estuviera escuchando, le mando un saludo. Doctor Bimer es médico y además doctor en neurociencia. Estudié con él neurociencia y voy a describir un caso que vamos a llamar como casi caso clínico de una niña llamada Jenny, nombre ficticio, por supuesto, no podemos dar los nombres reales, de 15 años, justo en la edad donde se miden las pruebas PISA. Es una niña muy buena en biología, pero sus emociones hacia la matemática son de energía negativa. Ella se pone tensa cuando tiene que hacer una tarea matemática. El profesor le pide salir a la pizarra a explicar un ejercicio frente a toda la clase. Y entonces ella le toca esto de seno coseno. Bueno, me imagino tercero medio por ahí, una niña enfrentando una pizarra, tratando de explicar acá por qué la curva del seno en 3 pi medios tiene, menos 3 pi medio tiene este valor y etcétera. Bueno, las reacciones de la persona pueden ser de congelamiento, de lucha o huida. eh, pero bueno, aquí hay una reacción a un estímulo, una respuesta a nivel de comportamiento y un sentimiento. Jenny tiene miedo y tenemos dos tipos de respuesta como mencionaba, de lucha o huida ante una amenaza que la persona siente, que sería salir a la pizarra. Entonces, ¿qué le pasa a Jenny? Cuando ella siente esta amenaza, se le dilatan las pupilas, se le seca la boca, aumenta su frecuencia cardíaca. O sea, todos hemos experimentado cuando tenemos miedo, entonces, si le piden ir a la pizarra de una situación así, siente las palpitaciones del corazón, se tensan sus músculos, se le erizan los vellos del cuerpo, pone cara de miedo. Bueno, aquí, Juan no, Jenny. Jenny está estresada, tiene miedo
ella está en una etapa de la mielinización en que la corteza prefrontal no está aún madura. Entonces, en la etapa que está ella, en este gráfico, por ejemplo, podríamos mirar que toda la parte de las emociones se está desarrollando, ¿ya? Y entonces debemos tener especial cuidado con jóvenes que están en desarrollo con la parte emocional. Y bueno, puedo decir que antiguamente era una prueba sacar a la pizarra o tomar una evaluación oral y las personas simplemente fracasaban no porque no sabían, sino porque esa situación les suponía mucho miedo, mucha tensión. Entonces, desde la neurociencia hay que tener en cuenta que las emociones ocurren momento a momento y el sistema nervioso controla todos esos aspectos. El sistema nervioso modula los elementos relacionados con lo fisiológico en el sistema emocional y todas las áreas interactúan a nivel de las redes de neuronas. Entonces acá está la amígdala, que es el lugar del cerebro que, eh, bueno, cuando la ansiedad aumenta, se activa toda una red eh, a nivel del cerebro, digamos, la amígdala, que es una estructura del cerebro que se encarga de todas las emociones y que está estrechamente relacionada con el proceso de aprendizaje y la memoria, está en plena acción. Entonces, yo he escrito algunas columnas para hacer conciencia en el profesorado y también en los padres de esta situación. Entonces, gracias a la neurociencia se identificó que el estrés crónico, por ejemplo, las hormonas del estrés y los neurotransmisores liberados durante y después de un evento estresante, como podría ser salir a la pizarra, son los principales moduladores de los procesos de aprendizaje y memoria en humanos, con implicaciones críticas para los contextos educativos. Bueno, todo esto pasa cuando Jenny tiene miedo, porque se siente amenazada, siente angustia, está estresada y ahí aumenta el cortisol, como no sé si han escuchado hablar a la doctora Marian Rojas Estapé, aumenta el cortisol y pasan muchas cosas en la persona. Y aquí todos los mecanismos de extinción de la memoria del miedo están en acción. Y la amígdala, donde se genera la memoria del miedo, entonces la persona queda con una sensación de que matemática, miedo y rechazo a la matemática quedan ahí instalados. Entonces, a futuro, esta sensación de que miedo y matemática mm, queda como por un largo tiempo en las personas y eso es lo que tenemos que ir evitando las- lo- desde edades muy tempranas en el sistema escolar. Eso como tratando de responder un poco las preguntas que ya habían empezado a formular los profesores. Entonces, algo interesante de señalar es que hay un artículo que señala que la matemática duele. Y la ansiedad matemática predice la activación de la red de dolor en anticipación a hacer algo relacionado con matemática. Entonces, la matemática en sí no es lo que duele, sino que saber que hay que hacer ejercicios de matemática quizás con cierta presión, con cierto estímulo de amenaza, que ahora vamos a hacer ejercicios de matemática, si se portan mal, puede ser lo que sea una amenaza. Entonces, a mayor ansiedad, mayor actividad de detección de amenaza, experiencia de dolor, esto a nivel de ínsula, dorso, posterior, ambos hemisferios, esto me lo explicaba el profe, pero él es el especialista en el cerebro, digamos, y la matemática en sí misma, la explicación es que no produce el problema, sino que es la anticipación a la experiencia de tener algo relacionado con matemática. Bueno, esto desde la neurociencia, pero desde la matemática sabemos que las emociones afectan a nuestra forma de aprender siempre y se van a manifestar, por lo que es necesario atenderlas. Y se visualiza que pueden convertirse en un bloqueo y en consecuencia en un obstáculo para el aprendizaje.
¿Por qué le sucede todo esto a Jenny, digamos? Es porque Jenny, en otras palabras, tiene ansiedad matemática. Como yo había señalado, había sido descrita por este investigador, pero han ido apareciendo nuevas eh, actualizaciones de la definición. Miedo, tensión cuando se interacciona con las matemáticas. Eh, por ejemplo, también mencionar que el miedo ante la matemática dificulta el aprendizaje, mientras que los sentimientos de éxito y el interés favorecen el éxito, etcétera. Bien, entonces si sabemos todo esto, eh, también es bueno que lo vayamos conversando, pero sí también tener en cuenta que la ansiedad matemática no es el mejor de todos los predictores del rendimiento en matemática, pero es necesario de todas maneras atenderlo. O sea, el otro predictor tiene que ver con factores socioeconómicos y lo otro que también es muy interesante de analizar y que también lo hemos estudiado es la autoeficacia matemática. Pero la ansiedad, si somos punteros en Chile en ansiedad matemática, hay que hacerse cargo sí o sí. Bien, la ansiedad matemática es un problema común entre los estudiantes, especialmente en la formación técnico profesional. Y esto lo estuvimos mirando el año pasado y de ahí les puedo contar un poquito más si no alcanza el tiempo. Se necesitan intervenciones tempranas para abordar esta ansiedad y se sugiere que el profesorado adquiera herramientas para atender a los estudiantes en aspectos emocionales durante la clase de matemática. Y aquí quisiera hablar un poquito de las brechas de género, que es lo que nos convoca en el título de esta eh, actividad del día de hoy. Bien, cuando hablamos de brechas de género en general, brechas de género dice relación con distancia, bueno, esto parece como muy matemático, la distancia entre dos puntos, sí, pero distancia entre mujeres y hombres respecto a un indicador. Y el indicador aquí es los resultados en matemática. Entonces, entre los preocupantes resultados del CIMSE, esto salió en CIPER en el año 2023, por los resultados del CIMSE 2022, llama la atención que en la evaluación por matemáticas aparecieran diferencias a favor de los niños hombres, yo hubiera puesto hombres nomás, de los varones, que no existían en mediciones previas. A continuación les voy a mostrar los resultados de brechas en ansiedad matemática de medición de la prueba PISA 2022 también. Entonces acá tenemos a Chile, que está aquí, y tiene la diferencia entre niñas, las niñas están en azul y los niños en rojo. O sea, la diferencia entre niña y niño es bastante grande. Hay una brecha fuerte. Somos el país con más ansiedad y quienes tienen más ansiedad son las niñas. El gráfico, si se recuerda el gráfico que les mostraba antes, es la misma situación. Acá está la distribución por brecha. Respecto de los resultados en matemática, em, acá tengo los promedios para cuarto básico y siempre aparecen resultados favoreciendo a los niños. Esto es de cuarto, esto es de sexto, la misma situación. En las preguntas que se formulan en las pruebas SIMSE, se incluyen preguntas sobre estereotipos de género, pero no se reporta información sobre matemática. Sin embargo, los estudiantes con una visión más equitativa de género tienen hasta 17 puntos más en SIMSE en lectura en cuarto básico y 15 puntos más en lectura en segundo medio con respecto a estudiantes con creencias de género más estereotipadas. Eso es algo, esto es un informe que se los puedo compartir. Bueno, les voy a dejar mi correo si
si quieren intercambiar, seguir dialogando, que a mí me parece lo más interesante después de todos estos encuentros, poder establecer vínculos para que podamos ir creciendo, investigar y buscando soluciones. Bien, entonces en estereotipos de género aparece eh, este tipo de asociaciones y resultados. En la prueba PISA, en el informe del volumen 5 de estrategias de aprendizaje y actitudes para la vida, en algunos sistemas educativos de alto rendimiento se observa que las mayores brechas en la autoeficacia matemática, observamos las mayores brechas en la autoeficacia matemática entre estudiantes de bajo y alto rendimiento. Entonces se habla de que es necesario hacer más para apoyar la confianza y la seguridad en sí mismos de los estudiantes con dificultades. Hace unos minutos o momentos atrás yo les mencionaba que uno de los predictores de éxito académico era la autoeficacia. Entonces eso es también importante tenerlo en cuenta porque también hay que trabajarlo. Algunos elementos a considerar que vienen quizá a derribar algunos mitos que también estaban relacionados con algunas de las preguntas formuladas que Sergio me compartió y que paso a compartir ahora. Por ejemplo, no existen grandes diferencias entre el cerebro femenino y masculino para decir, para apoyar, por ejemplo, hipótesis del tipo que los niños puedan tener mejores resultados en matemática por este motivo. No hay cerebros que tengan mejores capacidades que pertenezcan a los varones. Sí hay estereotipos culturales que dan cuenta que las niñas se identifican más débilmente con la matemática en relación que sus pares varones. Entonces, no es raro escuchar que una mamá diga a la hija o al hijo, pregúntale a tu papá que él es mejor en matemática que yo, por ejemplo. Em, las diferencias de género provienen de una combinación de influencias sociales provenientes tanto de estereotipos como de roles de género y de factores cognitivos. Roles de género como por ejemplo labores de cuidado le pertenecen a las mujeres y labores de llevar, digamos, el sustento al hogar que todavía se puede ver, le corresponde al varón. Entonces, eso le resta eh, interés a las niñas en estudiar una carrera que le pueda ser mejor remunerada, que generalmente se podrían asociar a carreras que tienen matemática entre sus asignaturas, digamos. Las diferencias de género, por otro lado, están estrechamente relacionadas con la cultura y las oportunidades para las niñas y las mujeres. Y eso sí, está bien documentado. Estas son varias, voy a decir, referencias antiguas, pero las quise poner porque son referencias que si vamos a mirar en la literatura actual, vamos a darnos cuenta que están vigentes totalmente. Todavía vamos a encontrar que las oportunidades para las mujeres son escasas. Y quiero decir, hace unos minutos antes conversaba con Sergio que hay pocas mujeres en carreras académicas de matemática, eh, y eso es preocupante. Otro elemento a considerar, la visión del profesorado acerca de la participación de las niñas en la escuela también tiene mucho que ver con lo que las niñas eh, proyectan o cuál es su performance en clase. En un estudio chileno del año 2014, se reveló que los futuros profesores, futuro profesorado, tanto varones como señoritas,
tenía mayor expectativa de sus estudiantes varones que de sus estudiantes femeninas. Y, em, y también se ha podido observar en la universidad, en algunos estudios que, bueno, todavía me falta pulir y para publicar, que las muchachas mencionan, es que, profe, a mí en la clase de tal materia X, el profesor le hacía más caso al compañero tanto, voy a decir Juanito, versus a mí cuando yo quería opinar. Entonces, las em, elocuciones de las chicas quedaban eh, menos valorizadas que las opiniones de los estudiantes varones. Y por otro lado, también mencionar que en colegios de niñas hay mejor desempeño que en establecimientos de colegios mixtos. Y eso alguna cosa puede estar indicando, ¿ya? Bueno, me imagino que los profesores y profesoras están tomando apuntes para luego hacer algunas consultas. Bueno, voy a ir avanzando con lo que tengo preparado. Bueno, por otro lado, y aquí quise poner algo gráfico, por otro lado, cuando se piensa en clase de matemática, siempre se piensa en profe de matemática y cuando se piensa en alumno que va a participar, se piensa en niño que va a participar. Y si incluso esta imagen está creada con inteligencia artificial. Si uno le pregunta a la inteligencia artificial, dibújame una clase de matemática, lo más probable, y ya yo lo he puesto a prueba al chat GPT, dibújame una clase de matemática, me pone a un profe y me pone alumnos varones. Y también me los pone rubios y, bueno, si me pudiera dibujar los ojos, me los dibuja de ojos azules. La inteligencia artificial tiene, claro, sesgos, pero un sesgo importante es que las clases de matemáticas son de profes de matemática. Y esta, que es una imagen de los años 70, es de profesores de matemáticas protestan en contra del uso de las calculadoras. Entonces, esto habla de que hay una idea de que el profesor de matemática es profe de matemática, pero también habemos profesoras de matemática. Ahora voy a contarle un poquitito de algunas publicaciones que hemos realizado que dicen relación con actitudes y creencias que afectan a la brecha de género y el desempeño de estudiantes de educación media en la prueba SIMSE. Eh, los objetivos fueron identificar qué factores de la dimensión afectiva compuesta por las emociones, las actitudes y las creencias afectan la brecha de género en estudiantes de educación media. Me voy a ir rápidamente a las conclusiones mejor. La ausencia de brechas de rendimiento en matemática medida por una prueba estandarizada como el SIMSE a nivel poblacional no garantiza que las estudiantes y las estudiantes estén alcanzando nivel similar. Uy, aquí me comí algo, pido disculpas. Mejor voy a la segunda, para no inventar, me disculpo, ¿eh? Observamos que en los 3 años examinados, que nosotras examinamos, que fueron 2016, 2017 y 2018, em, es más frecuente que los establecimientos educacionales presenten diferencias de puntaje promedio a favor de los hombres. Por otro lado, en el año 2018, donde poblacionalmente no se presentaron diferencias entre los resultados promedios de hombres y mujeres, la distribución de las brechas por colegio fue similar a los años anteriores. Con este ejercicio se pudo identificar a 181 colegios y un 6% aproximadamente del total de colegios que ofrecen la educación en el nivel de donde se aplicaron las pruebas, presentaron brechas en rendimientos en matemática durante los 3 años seguidos. Entonces eso ya, fijándonos específicamente en las brechas, eh, en 3 años seguidos habla que es sostenido el tema de las brechas, no es casualidad en las brechas de los
de las pruebas SIMS. Ya, aquí me quiero apurar un poco para ir a otro estudio, o sea, al estudio donde pudimos rescatar a un colegio donde las brechas se revirtieron, pero nos fijamos en otro aspecto. Nos fijamos en cómo los chicos eran afectados por la parte emocional y en este estudio se constató que para mismas actividades escolares relacionadas con matemáticas se provocan distintos estados afectivos en los participantes. Em, Se identificaron situaciones como la rendición de evaluaciones para un participante masculino, em, como la causa de su nerviosismo. Este niño se ponía sumamente nervioso porque él pensaba que si se sacaba mala nota era algo muy malo para su vida. En tanto que para la participante femenina, las situaciones de nerviosismo estaban más asociadas a la exposición de su conocimiento matemático frente a terceras personas. Esto último indica que le afectaba más el aspecto social, que coincide con el caso que yo les mostraba de la alumna Jenny que la sacaban a la pizarra a presentar algo frente a toda la clase. Dado que el estudio, bueno, en este caso no estaba vinculado con la autoeficacia, los, los dos estudiantes que entrevistamos se ubicaban en, en los mismos niveles de rendimiento escolar. Tenían buenas notas, etcétera. Pero lo que es curioso de esto es que los niños tenían mucho nerviosismo por el joven por tener malas notas, que podía resultar en bajas notas de promedio de nota de enseñanza media, y eso le podía afectar en su entrada a la universidad. Sí, eso me faltó mencionar, disculpen, que eran estudiantes de enseñanza media y la niña tenía mucha ansiedad social, producto de que el hecho de que otros la miraran haciendo algo de matemática la ponía muy nerviosa. Este es el proyecto que mencionaba que tenía que ver con técnico profesional y lo voy a comentar rápidamente. Eh, Respecto de la ansiedad matemática, lo que más le complicaba a los jóvenes de Liceo Técnico Profesional, de un centro de la región del Maule, decía relación con las malas notas, bueno, con dificultades en la clase de matemática. Bueno, voy a colocar acá las preguntas que le causaron más preocupación. Preocupación de tener malas notas, tener dificultades en la clase de matemática y me siento perdida cuando trabajo con un problema de matemática. En este centro, las carreras técnico-profesionales eran carreras donde habían bastantes niñas. Em, Las salidas técnico-profesionales tenían que ver también con temas de cuidado, como enfermería, técnico en enfermería. Entonces, tenían clases de matemática, pero tenían mucha preocupación por resolver problemas de matemática y habían niñas. En este estudio nosotras no miramos específicamente por género, pero sí nos preocupaba mucho el hecho de que tenían alta ansiedad matemática. Y comparados con el grueso de toda la población examinada en Chile de PISA, ellos quedaron más o menos iguales respecto de la población general. Ahora, hay que notar que em, los rendimientos en PISA, si las personas tienen 20 puntos, bueno, lo voy a leer tal cual. Cabe notar que en países de alto rendimiento escolar, 20 puntos
en la prueba PISA representan un año de escolaridad, pero en países como el nuestro, como Chile, 10 puntos equivalen aproximadamente a un año de escolaridad eh, que se estaría perdiendo. Entonces, nosotros hemos visto que si sacamos 8 puntos menos, digamos, en estas tablas de comparativa, es que hay un año de escolaridad más o menos que se pierde. Y esto básicamente tendría una causa y un efecto y tendría que ver con aspectos emocionales. Entonces, se necesita reducir la ansiedad lo más posible para brindar el apoyo necesario a los estudiantes y desde etapas muy tempranas porque la mala noticia es que la ansiedad matemática se incrementa en la medida en que el estudiante avanza en la escolaridad. Ahora, no todo es tan terrible porque lo que se puede hacer son tomar medidas para reducir la ansiedad matemática, como por ejemplo no obligar a los jóvenes a salir a la pizarra porque se van a sentir estresados. eh, Pueden tener todo eso que les explicaba yo a nivel neuronal, a nivel físico, que les palpita el corazón, se les erizan los pelos, etcétera. Evitar relacionar la matemática con recompensa o castigo. Tratar de asociar la matemática con descubrimiento y evitar las listas de ejercicios que muchas veces se le hacen algo tedioso y terrible. Proporcionar experiencias ricas en múltiples maneras de llegar a la solución de un problema de matemática. Como vimos, los chicos sentían que tenían dificultades con las preguntas aquí decía, me siento perdido cuando trabajo en un problema de matemática, pero si le damos muchas opciones, métodos de resolución de problemas, los chicos podían encontrar, descubrir cosas. ¿Qué otras cosas más podríamos hacer? Dar vida y poner en primer plano los elementos emocionalmente atractivos de la matemática. Desde la neurociencia, el juego representa una herramienta valiosa desde edades tempranas en la reducción de la ansiedad matemática. Nosotros, como les mencionaba, eh, bueno, hemos ido liderando esto del Museo Laboratorio de Didáctica de la Matemática. ¿Qué hacemos en el Museo Laboratorio? Mira, ahí a ustedes les va a parecer raro, pero hasta un esqueleto tenemos. Y ahí está la Lady Gaga con un esqueleto cuando fue a presentar hace poco a Brasil. Y ahí nosotros recibimos escolares todos los miércoles a las 11:30, que es nuestro horario que los alumnos utilizan como horario protegido, le llaman, pero sería nuestro rato libre, pero lo ocupamos para hacer experiencia con los jóvenes. Y aquí están, recibimos unos niños y en esto hacemos una experiencia para que los niños vean que la matemática no es solo la pizarra con números y cosas grises, vamos a decir, cosas complicadas, sino que hay algo entretenido y bonito que va más allá. Y este museo laboratorio se sustenta en bases teóricas y conceptuales que se enriquecen con la socialización, participación, reflexión y colaboración permanente de estudiantes de pedagogía en matemática y profesores como ustedes de matemática y la participación de escolares, si no, esto no tendría gracia. Ponerse a hablar desde un pedestal, así como miren esto de la neurociencia y todo, no, pues nosotros ahí estamos con los niños aprendiendo de ellos y con los profesores. A su vez, enriquecido con la experiencia y colaboración con diferentes entidades internacionales. Hemos colaborado con profesores de Canadá, hemos colaborado con profesores de Alemania, Estados Unidos, etcétera. A su vez, bueno, nosotros acá tenemos integrantes del museo, vamos a nombrar algunos, acá su servidora, la directora del museo, Claudia Matus Correa, que ella es la doctora que hace los análisis. Tenemos al doctor Nicolás Terriot, que también está en la parte de matemática. Y un ingrediente muy importante, fíjense, están mis colaboradores principales, les llamo yo, los estudiantes de Pedagogía en Física y Matemática de la USACH, Juan Carlos, Génesis, Xiomara, Araceli, Martina y Martín, que ellos están colaborando cuando vienen los jóvenes y además están aprendiendo para formarse en estas nuevas maneras de enseñar matemáticas, de manera de ir desde las
edades más precoces, ellos empiezan a enseñar en séptimo básico. Pero si vienen jóvenes que se forman para enseñar en básica y parvularia a trabajar con nosotros, encantadísimo, para reducir la ansiedad matemática. Siguiendo con esta misma idea de reducir la ansiedad matemática, ya presentada esta idea de nuestro museo, reflejar la matemática en la vida real e incluir contexto del mundo en la vida real. Fíjense que los mismos satélites no se pueden llevar estirados al espacio exterior y se llevan plegados en forma de origami. Y esto nosotros lo hemos mostrado y lo hemos trabajado con estudiantes de pedagogía. Les hemos mostrado que la matemática es algo tangible, que puede ser creativo. Generamos una sensación en ellos de mostrarles que las preguntas, pueden haber preguntas correctas o incorrectas, pero siempre hay maneras de resolver las cosas. Para reducir la ansiedad también hacer trabajo en equipo. Nosotros con los futuros profesores hicimos también una experiencia de creación de videos con origami. Y esto fue durante la pandemia. Necesitábamos hacer que tuvieran un genuino aprendizaje porque en la pandemia todo podía pasar, desde no estudiar y aprobar, y nosotros no. Queríamos hacer un aprendizaje genuino y dentro de las tareas fue generar videos de origami. Los chicos aprendieron a hacer cosas muy interesantes con plegado de origami, generando geometría en la naturaleza, origami con geometría en la naturaleza, en el transporte de satélite, en el cuerpo humano, etcétera. Investigaron y pudieron aprender. Fue un desafío grandísimo la evaluación, pero con esto de colaborar con otras personas, pudimos hacer una evaluación con rúbrica. Aquí tengo algunos ejemplos. Los resultados de la experiencia es que los chicos fueron capaces de identificar la geometría que subyace en estos modelos creados con papel doblado. Cuando me ha tocado participar en Explora, hemos hecho modelos de origami y en el museo también hacemos modelos de origami y les mostramos a los chicos que hay geometría presente en los modelos de origami. Quería buscar si aquí tenía alguno, pero creo que me los sacaron. Ya. Además, en esa experiencia de la pandemia, los estudiantes se dieron cuenta que trabajar en equipo les ayudó para ser resilientes. Y trabajar en equipo, colaborar en equipo a los estudiantes chicos o de cualquier edad les genera un ambiente de mucha colaboración y respeto y uno se ayuda con el otro y así. Y esto forja un ambiente en el cual los alumnos se pueden sentir más apoyados, no solamente por el profesor, en el cual se recarga toda la responsabilidad, sino que se distribuye un poquitito la carga, vamos a decir, no la carga, sino que más bien se produce un andamiaje dentro del equipo. Bueno, ya para ir terminando, eh, quiero señalar que por todo lo anterior nos preguntamos si la producción de videos de matemática podría reducir también la ansiedad matemática de los futuros profesores y por qué no en el alumnado, en el futuro profesorado. Y con esto quisiera ir terminando y agradecerles este es mi correo, eh, agradecerles su valiosa y gentil atención. Quería poner este dibujo de 31 minutos que ahí aparece el álgebra de Baldor, que es muy valioso y siempre se lo recomiendo a mis alumnos para que lo ocupen porque en ingeniería no se equivocan en la teoría en cálculo, se equivocan en sumar y restar y sumar fracciones. Y ahora, Sergio diría, damos el espacio a preguntas. Antes de las preguntas, Claudia, quizás podemos Dígame. dejar de compartir pantalla para que nos veamos los que estén con cámara. Muy Espero bien. que varios o más de alguno. Em, Galería, ahí.
Primero voy a corregir un error que cometí al principio. La doctora Claudia Vargas es licenciada en matemática y quiero mencionarlo porque es licenciada en matemática de la Universidad del Paraíso, así que es de aquí de la región. Ahí parte su historia. ¿Eh? Luego tiene el magíster, lo obtuvo en la Universidad Católica del Norte y su doctorado, que es en didáctica de las matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero como pueden ver, es bien inquieta en los ámbitos que transita, así que tiene por ahí diplomado en neurociencia, en museos y museología. Bueno, tiene el Museo de la Didáctica de las Matemáticas, ¿no? Así que hago ahí honor a lo que debiera haber hecho al principio. Muchas gracias por tu presentación, Claudia. En la inscripción, que hay varios que se inscribieron y no llegaron, después tiraremos la oreja, plantearon varias preguntas, plantearon 27 preguntas. Y como buena profesora, Claudia las ordenó con colores, hizo grupo ahí. Yo había empezado a hacerlo, pero cuando ella me dijo que ya lo había hecho, tiré el papel para el lado porque ya estaba hecho. Así que no sé si que prefieres partir dando un panorama de eso antes de abrir a las que puedan haber surgido aquí durante tu presentación. Hay también una pregunta bien concreta ahí en el chat, pero no sé si prefieres partir con un panorama de lo que se planteó en ese grupo de preguntas previas. Mm, ya, bueno, primero quería pedir disculpas si la presentación fue muy larga, porque es harta información, pero pensé que podía ser interesante contarle todas esas cosas. Entonces, si fue muy larga, eh, igual para otras oportunidades podemos hacer otra. Bueno, muy rápida, dice Catherine, pero la próxima vez podemos hacer otra y Catherine me puede invitar y hacemos otra más corta, más lenta. Voy a anotar mi correo en el... Lo que pasa es que estamos acá desde las 5 y ya son las 6 de la tarde. Voy a anotar mi correo en el chat. Ahí está. Después baja Y el video y lo lo pone bueno es lento. que quedó video y lo pueden colocar en 0x, creo que se llama, no me acuerdo. Pero de todas maneras va a quedar el video. Así que muchas gracias, Sergio, por eso. Ya. El tiempo pasó volando. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, hay que ver el vaso medio lleno. Gracias entonces para... Entonces, eso, disculpen si fue todo muy rápido. Es lo que uno puede hacer. La verdad es que voy a ir a mirar las preguntas de los profesores que las formularon y después, como dijo Sergio, vamos a hacer eh, las preguntas de hoy. Mm. ¿Ya? Bueno, Mientras Claudia las revisa, había un grupo de preguntas, según lo que yo alcancé a ver, que apuntaban como a ideas de cómo abordar estrategias para particularmente lo que tenía que ver con género o la didáctica de las matemáticas. Había otro grupo de preguntas que abordaba todo lo que dice relación con las emociones en torno a la matemática, ¿no? Y después ya había algunas más de gestión, por ejemplo, algunas que decían eh, cómo datos y preguntas dirigía a los directivos que puedan ayudar a generar diálogos de aprendizaje, asistencia y trayectoria, que eran más como de gestión escolar asociada a las problemáticas que se planteaba el cruce de matemáticas, emociones y brechas de género. claro. Bueno, yo dentro de lo que pueda, voy a responder, pues hice alguna selección de lo que podría responder, porque hay algunas que, por ejemplo, ¿cuál es el estado de la didáctica en Chile? Una pregunta súper grande. Eh, ahí necesitaríamos hacer Un diplomado. no, una investigación con todos los investigadores, ver todos la- lo que están investigando todos los colegas en Chile, etcétera. Entonces, eso no sería yo la persona más indicada para dar una respuesta el día de hoy y la pregunta me llegó ayer, entonces no podría decir. Em, Me dice si hay algunos hallazgos, había eh, que hablen de planificaciones y acompañamientos con enfoque de género. Lo que más hay es, eh,
como enfoque de género se está hablando mucho de destacar la figura femenina, eh, hablar de biografías femeninas, de mujeres, por ejemplo, de mujeres matemáticas y no necesariamente de mujeres matemáticas. A veces las lideresas han sido profesoras de matemáticas. Por ejemplo, en la escuela yo estoy segura que hay alguna profesora emblemática. Yo le preguntaría, y ustedes deben tener una profesora que ha sido como la profe de matemáticas súper buena, que ustedes dirían, no, esta profe era buena profe de matemáticas, y resulta que pasó por el liceo, la escuela, y nunca le rindieron homenaje. Pero esa profe hay que destacarla. Es súper importante porque son las vocaciones que vienen en las niñas que están estudiando. Entonces, sería bueno destacar a las profesoras que tienen, hablar de las mujeres matemáticas y eso dejar como a las niñas, bueno, o sea, esta niña que fue alguna vez una niña de, no sé, pues de un barrio de, vamos a decir, de Playa Ancha, vamos a inventar, y ahora es matemática también o es ingeniera. Sacar, digamos, esos ejemplos en la sala de clase y porque esa, digamos, la tendencia dentro de lo que se está haciendo ahora es destacar a las mujeres matemáticas y no solamente decirles a las niñas, tú puedes, porque es muy poco. También escucharlas más, eso es otra cosa. Como les comentaba en la charla, se escucha mucho a los niños. Entonces, hay en algunos de los estudios que me ha tocado leer, unas niñas le decían al compañero del lado, pregúntale tú al profesor, porque las niñas no se atrevían a hablar porque el profesor no las iba a escuchar. Entonces, dar turno de palabra equitativamente a niñas y niños podría ser una de las claves. Entonces, dentro de la planificación, resaltar la labor de las pedagogas que tengan en el colegio, porque es importante que hay mujeres matemáticas en el colegio y también acompañar el acompañamiento en que las niñas tengan voz en la sala de clase. Serían algunos los, de los consejos que se podrían ofrecer. Después, estrategias para revertir la brecha de género. Uy, aquí están todos los países de la OCDE trabajando. Eh, Incluso en la Universidad de Santiago estamos colaborando para intentar de hacer que las chicas tengan mejores resultados en matemática, porque todavía, digamos, los números salen eh, malos, digamos. Entonces, es- se puede acudir a muchas estrategias, pero las brechas de género, como decían, son o sea, obedecen a factores múltiples. Entonces está lo que pasa en la casa. Si la mamá le dice, yo era mala para matemática, no importa que te vaya mal, ya desde el hogar estamos con una crónica de una muerte anunciada. Entonces, esto por parte de la casa. En el colegio, si solo se escucha vamos a decir, las elocuciones de los varones, estamos dando poca oportunidad a las niñas. Em, a ver, otra pregunta que había, ¿por qué a las personas no les gustan las matemáticas? Bueno, muchas veces nos han preguntado esto y quizás la respuesta sea porque las han presentado como algo fome. Y no sé si comparten las personas, pueden colocar manitos para arriba. No digo que ustedes las presenten fome, sino porque antes las presentaban como algo fome, como ya, ahora hay que sumar y restar.
ahora hay que multiplicar y ahora hay que, ya, y la gente encontraba, pucha, ¿y qué sentido tiene esto para mi vida? Entonces, no sé, si vamos a hablar de parábola, yo les digo a los chicos, ya, ¿dónde han visto una parábola? Y, no sé, me ha tocado ir a Chillán a dar una charla. ¿Y ustedes han visto parábolas, chiquillos? Sí, me dicen. ¿Y dónde? Ah, no, es que nos dijeron que salían de tal parte. Y no han ido a la Catedral de Chillán. Y en la Catedral de Chillán tienen parábolas. Están gratis. Ustedes entran y las ven de afuera y con la iluminación del atardecer se ven todas las parábolas. Los invito a ir a la Catedral de Chillán y ver las parábolas. Bueno, ahí van a poder hacer aplicaciones. Bueno, si el coeficiente que acompaña al x cuadrado es positivo o negativo, hacia dónde se abre la parábola. Y ahí tienen un recurso interesante para hacer que la gente guste de la matemática. Entonces, tiene que ver con cómo se lo presentan a uno, el hecho de que no le guste. Y la acción del profesor, como le decía, también está involucrado. Si el profesorado antiguamente, no digo ahora, pero antiguamente podía ser muy severo para las clases de matemática o era muy estricto y no había glamour, digamos, no sé, glamour en el sentido pedagógico de ponerle un adorno siquiera. Claro, la clase era fome. Después, otra de las preguntas que había, promover desde parvularia. Bueno, eh, yo había mencionado el tema del juego. El juego desde edades muy tempranas ayuda a disminuir la ansiedad matemática. En consecuencia, debería ayudar a eh, hacer que las niñas tengan menos ansiedad y esto debería ayudar con las brechas de género. Em, Otra pregunta decía, y creo que está contestada, si las mujeres tienen un menor desempeño por una capacidad cognitiva natural humana menor. Definitivamente no. Las mujeres no tenemos nada que envidiarle cerebralmente a los hombres. Y también está documentado que la inteligencia de los hijos se hereda de la mujer, entonces no creo, de verdad. Y bueno, por ahí tengo las referencias que las puedo compartir, que no, señores, no está. Em, ¿En qué niveles se va perdiendo la participación de las mujeres en clases de matemática y por qué sucede? Eh, Todo apunta a que tiene que ver por esta sensación de qué van a decir los otros, por el tema social. No puedo dar una respuesta de nivel específico, pero seguramente esta respuesta la tienen ustedes mismos, ustedes mismas. Em, Parece que en la adolescencia aparece este miedo al que dirán o el miedo al ridículo. No lo puedo, esto no lo puedo responder, no me atrevería a dar una respuesta eh, como certera. Acá hay otra pregunta que me pareció importante de destacar. ¿Qué estrategia aplicar en los cursos de séptima, cuarto y medio para que se interesen o encanten con las matemáticas? Vengan a vernos al museo. Vengan a vernos tan cordialmente invitados. Me escriben a mi correo y organizamos una sesión para encantarlos con la matemática y así los profesores también se llevan algunas ideas para trabajar o trabajamos en equipo para poder ir elaborando algunas ideas que les sirvan para encantar a los estudiantes. Esto me gustó mucho. Una profesora que dice que en su colegio de liceo de puras mujeres. No sé si está la profesora. ¿Estará por ahí la profesora?
¿De qué cosa que no estás compartiendo? No, es que es una pregunta, dice, o sea, un comentario, dice que es una docente de un liceo solamente de mujeres. ¿Eres tú? ¿No? Ya. Dice que No, en el liceo donde ella trabaja hacen una feria de la matemática. Y es súper lindo lo que ella cuenta y tiene relación con lo que yo les mencionaba antes. Dice, y homenajeamos a las profesoras. Me pareció súper lindo, súper lindo. Y todo esto de acercar al... Y todo esto para acercar y despertar el interés en la matemática. Y dicho sea de paso, acercan el genuino interés en vocaciones para ser profesora, reales vocaciones divierten y descubren la matemática por medio del juego y son facilitadores de aprendizaje para todas las personas que visitan la feria. Lo encontré fabuloso. Em, Aquí hay una pregunta que dice que le pasa que tiene estudiantes extranjeros que vienen con una visión machista. Bueno, a mí también me pasa algo similar, pero me preocupo mucho de que no ocurra mansplaining en mi casa, en mi clase. El mansplaining, no sé si lo tengo que definir, me dicen que sí, sí o no. Mansplaining es que hombres hablen por las mujeres o expliquen lo que las mujeres quieren decir. Entonces, me pasaba que había una alumna que quería intervenir, pero había un estudiante que quería hablar por ella. Y yo le tuve que pedir, joven, yo le pregunté a la niña, o la niña quiere hablar. Eh, Eso yo creo que es fundamental. Las niñas tienen mucho talento y muchas veces quedan ocultos, tal como en la película Talentos Ocultos. No sé si esa película les suena. La voy a anotar acá el título, Talentos Ocultos. Esta película la presentamos hace unos años en un festival que se hizo en la universidad. La película, exactamente, Sergio, las mujeres matemáticas afroamericanas que trabajaban en la NASA. Son niñas sumamente talentosas, pero por esta sensación de que no tienen el derecho a hablar, no hablan simplemente porque es como que los hombres tienen el derecho a hablar. Y yo le digo a las niñas, no, ustedes opinan nomás en clase. Entonces, en la clase de matemática eh, es importante que jóvenes de todos los países que tengamos en clase entiendan que las mujeres tienen opinión en nuestras clases. O sea, la mujer chilena habla y la mujer peruana habla y la mujer boliviana habla y la mujer haitiana habla y hay que darle la oportunidad a todas. Entonces, no puede pasar que las chicas no den su opinión en clase. Entonces, eso podría ser Disculpe, una... Claudia. ¿Aló? Claudia, disculpe, yo al parecer fui el que realizó esta pregunta, pero mi problema no va por ahí, no va por lo que se origina dentro de la sala de clase, sino que lo que pasa desde la familia. Me pasa que tengo muchos estudiantes extranjeros que lamentablemente yo trato de potenciar a las chicas y ellas tienen ese como diálogo aprendido de que no, es que yo no puedo porque mi mamá me dice que yo no soy tan buena para las matemáticas porque los hombres son mejores para las matemáticas y ellas al final todo el trabajo que hago yo dentro de mi sala de clase se ve perjudicado desde la familia, porque tienen una visión muy fuerte de que las mujeres no son capaces al momento de enfrentarse a un problema matemático.
Bueno, muchas gracias, Nicolás. Eh, Te agradezco mucho tu participación y tu pregunta y la aclaración que hace. Eh, la niña, claro, tiene un discurso aprendido y que no son buenas. Ya, bueno, está por un lado lo que... Bueno, te agradezco mucho. Sí, mira, eh, un poco se relaciona con lo que mencioné antes de que la mamá le dice, sí, es toda una construcción social, pero sabes que tú como profe puedes hacer mucho, mucho por esas niñas. El solo hecho de que tú cuestiones eso, a las niñas les queda. O sea, te lo digo como alumna que en algún minuto fue alumna del sistema escolar y también pensó que en matemáticas no iba a ser buena. O sea, yo te lo puedo contar, mi experiencia personal, yo no iba a ir al plan específico de matemáticas cuando me tocó elegir. Y, y resulta que después fue igual. Entonces, estas niñas, eh, la acción del profesor es relevante. O sea, tú la puedes de alguna manera hacer cuestionarse las ideas del grupo familiar, no porque sean malas, no porque la mamá y el papá quieran algo malo para ellos, sino porque tú les abres un abanico de posibilidades que ellas a lo mejor no han descubierto. Mira, una idea podría ser mostrarle la película Ágora, que esa es otra película. A veces el discurso de uno puede ser una parte y otra vez también puede ser mostrar películas como la que mostró, la que yo les comentaba, Talento Oculto, que ahora Sergio puso el afiche, o la película Ágora, que habla de Hipatía de Alejandría, Hipatía, pero los profesores son grandes catalizadores de cambios en, en la percepción de los estudiantes acerca de sus propios talentos. Entonces yo creo que lo estás haciendo muy bien y no debes bajar los brazos. Nico, si, no sé si te sirve de aliento y además se puede hacer un trabajo con ella. Sí, por Llevar supuesto, sí, me va a servir modelos, bastante. llevar modelos de mujeres matemáticas, tus mismas colegas mujeres matemáticas, me refiero a las pedagogas, que sean destacadas y mostrarles que si las profesoras pudieron, ellas también. Hablar de cuando las profesoras fueron niñas, hablar de ellas como modelos de mujeres que en algún minuto sí fueron niñas, porque los jóvenes creen que uno nació académico universitario o nació profesor de matemática y ya lo sabe todo, pero también fue niño alguna vez. Entonces, me encantó la reflexión, Nicolás. Muchas gracias. N- Hay una No sé, pregunta, Sergio, si Claudia, en quieres, el chat diga. que te preguntan si tienes una opinión respecto a cómo el tema de moda, ¿no? Cómo las IA pudieran contribuir a abordar, a reducir este tema de la brecha de género, o no. Gracias, Catherine, por la pregunta. Mm, Yo creo que la IA ahora, mm, a ver, ¿cómo decirlo? Hay mucha controversia sobre si las IA, voy a separar un poco la pregunta, si las IA pueden colaborar primero, porque las IA sí son una grandes ayudas en muchas cosas, pero hay que usarlas de manera ética. Eh, la situación actual es que las inteligencias artificiales generativas, voy a escribir así, IAG, yo esto lo he conversado un poco con colegas que trabajan en el mundo de las IA. De hecho, mm, el año pasado le dieron un Premio Nacional de Ciencia a Ricardo Baeza Yates. Eh, el colega, él trabaja en ética de la inteligencia artificial generativa.
Eh, Acá primero hay que tener cuidado porque no podemos saber ahora qué es original primero de lo que nos entregan los estudiantes y qué está hecho por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sufre alucinaciones también. Entonces, no me atrevería a decir que la inteligencia artificial nos podría ayudar a bajar las brechas de género porque creo que es una tarea todavía humana. Eh, Quizás nos podría ayudar o nosotros tendríamos que ayudarla a la inteligencia artificial, alimentarla, porque en el fondo uno tiene que darle alimento a la inteligencia artificial para que tenga menos sesgo. Cuando yo les comentaba que si yo pedía a la inteligencia artificial, al ChatGPT, elabórame una imagen de una clase de matemática, la clase de matemática que me elabora, primero en la pizarra me pone cabezas de pescado. No me pone nada que tenga que ver con matemática. Segundo, me pone clase de matemática que no es para nada respetuosa con todas las culturas, ni con todas las razas, ni con con todo, nada. Siempre son hombres los que son los profes de matemáticas, siempre son alumnos varones los que están en la clase de matemática, entonces la inteligencia artificial ya viene con mucho sesgo. Entonces, creo la inteligencia artificial hay que alimentarla para que en algún minuto quizás nos pueda ayudar a bajar las brechas de género. Pero eso es una creencia mía en este instante, con base en lo que me ha tocado estudiar de inteligencia artificial, con los diálogos con este colega, con nuestros diálogos en la comité de ética también, etcétera. Gracias, Claudia. Me voy a permitir, esos son los lujos que se puede dar el moderador, hacer un breve comentario sobre la IA. Recordaba una estrategia que leí por ahí de un profesor que le pidió a su estudiante que hicieran un ensayo, luego le pidieran a la IA que lo mejorara y la tarea no consistía ni en entregar el ensayo original ni el ensayo mejorado, sino en entregar una evaluación de qué les parecía los cambios que había hecho la IA y con qué se quedaban ellos. Y con eso le estaba poniendo énfasis en que las IA pueden ayudar mucho, pero las IA tienen alguien que las diseña y alguien que decide, y la decisión es del ser humano y no de la IA. ¿Mm? Y creo que por ahí va. Mm, Si no me equivoco, y si me equivoco me corriges, Claudia, la brecha de género no aparece en los niveles básicos, por lo menos en lo que es pruebas estandarizadas. O sea, la brecha de género no se estaría presentando a nivel de cuarto básico. A nivel de sexto básico aparece, pero no es tan significativa y se vuelve significativa en enseñanza media. O sea, por lo tanto, hay algo que ocurre en enseñanza básica, en el entorno de aprendizaje, que no afectaría de manera tan distinta a niños y niñas y empieza a afectar de manera diferencial a la medida que crecen. Y lo relacionaba con esto. Muchas veces cuando decíamos hay problemas de género en la educación técnico-profesional, porque hay carreras para hombres y carreras para mujeres, ¿no? Si el colegio tiene enfermería, es para niñas. Si tiene parvularia, es para niñas. El liceo de TP para niñas, porque es parvularia o es enfermería. Y es de mecánica, entonces para niños, ¿no? Pero aquí estamos en un ámbito que no es técnico-profesional y que es general y necesario, que sí presenta un desafío de género, ¿no? Y ese desafío de género va mucho más allá, porque no solo tiene que ver con los estudiantes que aprenden de manera diferenciada y cruzando no solo variables disciplinarias, la matemática, sino que una variable que surge con fuerza ahora después de la pandemia, que es lo emocional, un aprendizaje pendiente, diría yo. Eh, y también aparece, que hará como para que se motiven a leerlo o preguntarte después, en la última columna que publicaba sobre la carencia de profesoras de matemáticas y de investigadoras de matemáticas. Entonces parece que esta idea de que las matemáticas son de hombres es tan fuerte que en un ámbito como es la de educación, donde inmensamente son mujeres, o sea, profesoras, específicamente en este ámbito no.
sea, ahí hay un problema de género que claramente debiéramos abordar de manera mucho más estructural, creo yo. ¿Mm? Bueno, son las 6:30, y ya se empieza, como decía, un personaje que no es filósofo, de hecho se granó rápidamente el choclo, quedamos poquito, eh, poquitas. Em, Sí, ya eh, sí, considero que es una hora prudente para sí. finalizar. ¿Mm? Agradecerte nuevamente y enviaremos todos los datos para que tú los tengas también de quienes se conectaron y quienes se inscribieron y ahí puedes preguntar a quien hizo las preguntas específicas también. ¿Mm? Agradezco mucho las preguntas, agradezco mucho la confianza y los dejo invitados para mantener el contacto vía email. Y muchas gracias, Sergio, por la invitación. Espero encontrarme con todos ustedes en alguna manera en forma presencial. Eh, Quedo en contacto con Sergio y con todos los profesores y profesoras que quieran escribirme. Y bueno, bienvenido a la USACH también. Ahí quedan todos invitados al Museo de las Matemáticas. Muchas Museo gracias, Claudia. Laboratorio de Museo Didáctica de las Laboratorio de Matemáticas. Didáctica de las Matemáticas. Que estén muy Gracias. bien.